apóstol Pablo les comunica a los romanos, dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre Celestial, le rogamos que usted nos dirija en nuestros breves minutos, Señor, de este devocional. Padre, rogamos, Señor, que en tu gracia usted nos hable, nos anime y fortalezca en cuanto a la fe. Señor, se fortalezcan nuestras convicciones en cuanto a la oración. Te pido que usted, oh Padre Santo, esté obrando en cada uno de nosotros. Y te damos la honra y la gloria, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero hablarles, hermanos, esta tarde quiero hablarles de la importancia de la oración corporativa. Una manera de orar que menospreciamos mucho. La prueba de que lo menospreciamos es que la mayoría de la iglesia no está aquí. Y semana tras semana es la misma historia. Menospreciamos la oración en grupo, una oración corporativa. El apóstol Pablo en esta ocasión está pidiendo a los hermanos que lo apoyen en oración. Que pónganse a pensar, si el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo, si él caminaba con Dios, ¿qué necesidad hubiera tenido él de decirle a los hermanos que aún algunos de ellos ni los conocía, oraran por él? Si no fuera que él entendiera que la oración unos por otros y la oración en grupo tiene un gran efecto en el corazón del Señor, no les hubiera pedido esto, porque él podía haber orado, él tenía comunión con Dios. Dios lo visitó en 2 o 3 ocasiones. Personalmente Jesús, cuando estaban naufragando, personalmente Jesús vino con él y le dijo: hey, no temas. Y lo animó. Entonces, ¿qué necesidad tenía de decirle a los demás: hey, hermanos, oren por mí, porque necesito sus oraciones? Y no es la única vez que el apóstol Pablo está pidiendo oración. Varias ocasiones. Hay 3 maneras en que podemos orar, hermanos. Individualmente, ¿verdad? De manera personal, en pareja y en grupo. Cuando 2 personas se ponen de acuerdo, dice la Escritura, dice Dios que Él lo hará. ¿Cuánto más cuando más de 2 personas se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de grupos de personas orando y Dios contestando la oración. La oración, hermanos, debe caracterizar nuestra postura y nuestra actitud colectiva. O sea que cuando nos reunimos, debe haber oración todo el tiempo. Yo sé que para muchos la oración es aburrida, o la oración nos da temor porque a lo mejor me va a tocar orar y no sé cómo expresarme. Eso no debería ser un tropiezo para nosotros. Yo recuerdo las primeras semanas que yo iba a la iglesia, ¿verdad? Yo les he comentado que era una persona tímida y yo no sé por qué iba cada viernes, porque era viernes de oración. Y yo no sé por qué tenía que ir, pero iba. Y no me gustaba porque en cuanto me miraban los líderes, ¿verdad? Dirigían los líderes de la iglesia la oración. Y luego, hermano Ramón, usted va a orar por esto. Y mientras, levantaban 3 oraciones y le decían al hermano fulano: tú vas a orar por esto. Y luego levantaban otras 3, tú vas a orar por esas 3. Y luego así. Y a veces me dejaban al último. Y los hermanos que me antecedían para orar,
pues oraban de una manera rimbombante, ¿verdad? Oh Dios de los cielos, creador del infinito y tú, Señor Todopoderoso. Y yo, mientras ellos estaban orando, yo estaba orando diciéndole, Señor, dame palabras porque no sé ni qué decir. Y después entendí que yo regresé a mi casa justificado más pronto que ellos, ¿verdad? Pero en verdad, yo oraba para decirle al Señor, Señor, ¿qué digo? Tú sabes. La oración, hermanos, es muy, muy importante. Y lo que yo miro en estos días, una de las características de la iglesia, de la iglesia de la Odisea o la iglesia que estamos viviendo hoy, es que menospreciamos la oración. Ay, culto, sí, ¿de qué? De oración. Y quizás tenemos temor de que quede en evidencia nuestra falta de oración, o no sé. Necesitamos estar conscientes, hermanos, de nuestra dependencia de Dios. Segunda de Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sea dada gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, el apóstol está diciendo, porque muchos han orado, nosotros tenemos un don, podemos servir. Hermanos, necesitamos estar conscientes de que dependemos de Dios en todo, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en todo dependemos de Dios, todo es de Dios, todo depende de Dios. Necesitamos entenderlo así y ponernos en esa postura. Señor, esto que voy a hacer depende de ti. Señor, este plan, este proyecto, esto que estoy haciendo, Señor, mi casa depende de ti, Señor, todo depende de ti. La oración, hermanos, tiene un peso fundamental en determinar el éxito de una iglesia y de una familia y de una persona. La oración tiene un peso fundamental en determinar el éxito de una iglesia. Mire Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. Esdras 8, desde el 21 al 23 dice, y publiqué ayuno ahí junto al río Jaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él, o sea, para orar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y él nos fue qué dice? Él nos fue propicio. Mire, lo que está diciendo ahí es, oramos, ayunamos, acompañamos la oración con ayuno, buscamos de todo corazón al Señor y Él nos fue propicio. Le decimos muchas veces a nuestras familias, ¿verdad? Hey, el Dios en el que hemos creído, Él es todopoderoso. Y luego nosotros mismos vamos a pedirles prestado, ¿no? Entonces, a veces nuestras palabras no concuerdan, hermanos, con nuestras acciones. La oración en grupo es el cumplir la ley de Cristo. Cuando oramos en grupo, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Deberíamos tener la actitud, el corazón, de que los problemas de mis hermanos también son mis problemas. Los problemas de mi esposa, no solamente porque es mi esposa, pero es mi hermana en Cristo, son mis problemas también. Los problemas del hermano Abel son mis problemas. Los problemas del hermano Santos son mis problemas. Y deberíamos, ¿verdad?, considerar las cosas así.
Así eso es cumplir la ley de Cristo. Pero vivimos en un tiempo, hermanos, que cada quien jala para su molino. Y nos olvidamos de los problemas. Ah, sí, voy a orar por ti. Y muchas veces mentimos sin orar por quien dijimos que íbamos a orar. Y no estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Cuando Él dice, cumplid así la ley de Cristo, sobrellevad los unos las cargas de los otros, está diciendo, tus problemas son mis problemas. Su hijo es mi problema también, es mi dolor, es mi tristeza, es mi situación. Y así hemos de orar. Recuerdo, hermanos, haber visto muchos milagros cuando la iglesia hizo suyos los problemas de los hermanos. Una niña, ya se los he contado muchas veces, ¿verdad? Una niña con un ojo de fuera y hoy está mirando porque cuando el médico dijo, si le pudiéramos lograr que se quede el ojo ahí en el hueco, va a ser un milagro, le dijo así. Y descartó completamente porque el nervio estaba desprendido. El nervio estaba desprendido. El ojo lo traía así colgando a la niña, le metieron una regla en la escuela y le sacaron el ojo. Y el doctor decía que iba a ser un milagro si se lograba quedar el ojo aquí. Pero estaba descartado por la medicina que pudiera mirar. Hoy está mirando porque una iglesia hizo suyo el problema. Porque todos estaban compungidos de corazón y todos oramos, Señor, por favor, que es una pequeña de 7 años. ¿Qué pasó? Ayúdanos, concédele la gracia, Señor, de que pueda volver a mirar. Y hermanos, ahora está mirando. Ciertamente usa lentes, pero está mirando con sus 2 ojos. Una hermana, ¿verdad? Cuando recién llegamos nosotros a la iglesia, fueron milagros que Dios hizo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y esos milagros atrajeron nuestra atención. Porque dijimos, wow, en el Dios que estamos, al Dios en el que hemos llegado a acercarnos, es un Dios verdadero, contesta la oración. Una mujer estaba embarazada, hermanos, y por 3 análisis, dictaminaron que tenía SIDA. Un 4º análisis. Duró más de 2 meses para que se lo entregaran. Algo que tenían que entregarle a los más tardar a los 15 días, pero se entregaron a los 2 meses. Y todo ese tiempo, hermanos, todo ese tiempo la iglesia orando. Yo me recuerdo sentarnos a la mesa a comer y Señor, te pedimos por la hermana. Y Señor, te pedimos por la hermana. Y ten misericordia, Señor, porque está embarazada y ese niño va a nacer. Si ella queda con la enfermedad, Señor, ese niño que nazca va a nacer enfermo. Ahí anda el chamaco sano y la mujer sana el pastor dijo, le vamos a poner Moisés porque fue rescatado de las aguas. Y así se llama, Moisés. Y por testimonio, hermano, yo miré muchos milagros de parte de Dios cuando la iglesia hacía suyo la situación. Y no tiene que pasar una situación tan grande como alguien diagnosticado con SIDA o con cáncer o un ojo que está fuera de su lugar. Para que Dios conteste, hermanos. No solamente Dios contesta oraciones grandes o peticiones grandes. Dios contesta oraciones pequeñas. Sí, Dios contesta para el uniforme. Dios contesta para un pan. Dios contesta para cualquier cosa que le pidamos, pero hay que orar de verdad, hay que creer lo que estamos orando y hay que hacer nuestras, hermanos, las peticiones de los demás. Tenemos que orar, hermanos, como que el problema es nuestro y tenemos que considerar esto como una verdad absoluta en las Escrituras, porque así la Biblia lo enseña. La oración en grupo, hermanos, trae resultados. Mire el Salmo 133. Del 1 al 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Cuando los hermanos están juntos en armonía, ¿qué hacen? Orar. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
como el rocío de Hermón. Dios se emociona cuando ve a sus hijos juntos. Y cuando estamos juntos, hermanos, deberíamos orar. Que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Dios es el corazón de Dios, hermanos, es movido a misericordia, a enviar bendición y vida eterna. Cuando su pueblo se reúne y están juntos en armonía. Dígame que el orar juntos no es el resultado de la armonía. Claro que sí. Lucas 1:10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Mire, todo un pueblo estaba orando. ¿Qué estaban pidiendo? Un libertador, ¿verdad? Oraban por un libertador. Y Dios contestó la oración. Elizabeth queda embarazada y de ahí nace Juan el Bautista. Dios por 400 años no se había mostrado al pueblo de Israel. Desde Esdras hasta Juan, Dios no se había mostrado al pueblo de Israel. 400 años. Se le llaman 400 años de silencio de parte de Dios. Pero ¿qué fue lo que provocó? Un pueblo orando, dice, y estaba una multitud del pueblo, estaban afuera orando a la hora del incienso. También Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. ¿Qué hacían los hermanos, los judíos, los hebreos? ¿Qué hacían? Orar, clamaban a Dios, Señor, somos esclavos de los egipcios y nos tratan mal. Señor, ten misericordia. Y dice Dios, he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Por quién oraban? ¿Por quién estaban orando? Por Pedro. Porque ya habían matado a Santiago. Y el siguiente en la lista, Herodes, quería matar a Pedro. Pedro ya estaba ahí en la lista para ser sacrificado. ¿Y recuerdan? Y la iglesia se puso a orar por Pedro. Señor, ten misericordia de Pedro. Y Dios escuchó el clamor de la iglesia y saca a Pedro de una manera milagrosa de la cárcel. Hermanos, el Dios que sacó a Pedro de la cárcel, déjenme decirles que es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy. Y sabe que Él no cambia. Pero necesitamos realmente creer en la oración, necesitamos orar de verdad. Y que la oración del hermano sea mía también y mi oración sea de él, mi petición, que realmente él la mire como que es de él. Cambia la perspectiva. No nomás es, Señor, te pido por Catherine, quiere entrar a la escuela y ayúdala ahí con sus cosas. No. La oración de ella es mi problema también. Ese es el gran problema de la iglesia con la oración. No lo consideramos así. ¿Sí? Sí voy a orar y a veces ni oramos, se nos olvida orar. Estamos ahí cansados y pues luego oro. Hermanos, pues así Dios no va a orar. Tenemos muchos más ejemplos, hermanos, de grupos de personas orando. Y Dios contestando el clamor de esos grupos de oración. Que esta tarde, hermanos, la oración que usted le toque orar, de quien sea, realmente usted la pueda hacer suya y diga, Señor, y que podamos orar en esa convicción. Señor, me tocó orar por la hermana fulana, Señor. Yo te pido, Señor,
como si yo estuviera en sus zapatos, como si yo estuviera en su problema. Te pido, Señor, que le ayude. Como quisiera que me ayudaras a mí, Señor, si yo estuviera en ese problema, te pido que tú le ayudes a él o a él. Esa es la manera en que no estamos orando. Si oramos para cumplir un requisito, sabemos la fórmula de orar, sabemos qué decir, ¿verdad? Oh Padre nuestro, y te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pero muchas veces, ahí se quedan los papelitos de oración. A veces ahí mismo, en la silla, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque no tenemos la más mínima intención de que el problema del hermano o de la hermana sea mío. ¿Cómo vamos a cumplir la ley de Cristo? Ok, ¿puedes apagar el abanico? Por favor. Sí sabes cuál es el switch del abanico, ¿verdad? El que está solitario. Gracias. Les animo solamente, hermano, a orar de esa manera. Les animo a Dios. Dios no tiene problemas en contestar lo que sea. Estaba compartiendo a mi esposa, ¿verdad?, de testimonio de la hermana Betty, ¿verdad?, que había pedido el hermano Rubén había pedido un millón de pesos, y que Dios se lo concedió. Para Dios es lo mismo concederte 100 pesos, concederte 1,000,000. Para Él no hay ningún problema. Sí. Pero estarán dos, cuando menos dos, de acuerdo en una petición. Imagínense si ahora nos ponemos de acuerdo en las peticiones que hay. Las pudieron leer en el internet, ahí las pudieron leer en el grupo del WhatsApp, ahí las pueden ver. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por lo bueno que tú eres. Te pedimos, Señor, que te manifiestes, Padre, esta tarde, Señor, en nuestras oraciones. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.